Hola, esta lección es la continuación o una continuación de la anterior y en esa lección lo que estuvimos tratando desde el punto de vista de la mecánica newtoniana elemental fue el problema de un cilindro, o bueno, esto sería medio cilindro visto en forma seccional, que tiene un radio A minúscula y sobre este cilindro va a rodar otro cilindro que tiene un radio B y se supone que de alguna manera conseguimos que los ejes de estos dos cilindros se mantengan paralelos todo el tiempo. Entonces lo que hicimos fue suponer que al inicio, digamos al tiempo t igual a 0, el cilindro pequeño se encuentra justamente encima del cilindro grande y desde allí lo soltamos con una velocidad que es prácticamente 0 y la pregunta era en qué punto se despegan un cilindro del otro, suponiendo que no hay fricción con el aire, pero en cambio sí hay una fricción entre las dos superficies que justamente hace que el cilindro pequeño ruede al deslizarse, o más bien al bajar por este cilindro. Aquí lo que queremos es que justamente no haya deslizamiento, sino que queremos todo lo contrario, que no haya un resbalamiento de una superficie sobre la otra. Y a partir de esa condición fue que encontramos que el ángulo que gira el cilindro pequeño con respecto a un sistema de ejes fijos con respecto a un sistema inercial, esto tiene que estar dado, como vimos, en la forma A más B sobre B por el ángulo teta, donde teta es el ángulo que nos sirve para especificar en forma completa la configuración del sistema. Como veíamos en la lección anterior, este problema tiene un solo grado de libertad. Conociendo el ángulo teta, ya todo está determinado, inclusive la orientación que tiene en el espacio este cilindro pequeño está precisamente determinada por esta relación, esta phi. Repito, es el ángulo que va girando el cilindro pequeño con respecto a los ejes fijos en el sistema de referencia inercial. Ya en la lección anterior habíamos visto que el vector de posición del centro de masa de este cilindro, que suponemos que se encuentra justamente en el eje del cilindro pequeño, se puede parametrizar así, como A más B, que multiplica al seno de teta por I más el coseno de teta por J, donde los vectores I y J son vectores de norma 1 que están orientados de esta manera. I es horizontal, J es vertical, lo que corresponde a la costumbre que normalmente utilizamos. La velocidad entonces directamente se puede ver que está dada por esta expresión, menos el seno de teta por J. Basta con derivar una vez con respecto al tiempo y tomar en cuenta que teta va a depender del tiempo una vez que soltemos el cilindro pequeño. Y estas son las únicas relaciones que necesitamos para plantear el problema desde el formalismo lagrangiano. Aquí la única fuerza aplicada, vamos a ver, es la fuerza gravitacional y entonces podemos construir la lagrangiana natural en la forma que ya conocemos como la diferencia de la energía cinética menos la energía potencial, y en este caso la energía cinética va a tener dos contribuciones, cosa que debemos de saber o recordar de la mecánica elemental. Es decir, este cuerpo rígido va a trasladarse debido a que va rodando y al mismo tiempo, debido a que va rodando, va girando, y entonces vamos a tener una cierta velocidad tangencial que de aquí se puede obtener y una velocidad angular con la que gira este cilindro alrededor de su eje. Entonces vamos a tener dos contribuciones, decía, para la energía cinética. Una que sería lo que podríamos llamar, de una manera no muy precisa quizá, la energía de traslación, o por lo menos sería la energía de traslación del centro de masa. Entonces, para calcular esa energía, tomamos en cuenta que toda la masa del cilindro se comporta como si estuviera concentrada en un punto, y lo que necesitamos ahora es elevar al cuadrado esta velocidad, que es la velocidad instantánea de este punto, y el cuadrado de este vector es muy sencillo porque este, como ya decía, es un vector de longitud 1 también, igual que I y J y este vector, todos ellos son unitarios, de tal manera que lo que tenemos es A más B
al cuadrado por teta punto al cuadrado. Entonces esa sería la energía de traslación del centro de masa de este cilindro. Y en este caso, justamente porque se trata de un cuerpo rígido, tendríamos también una contribución bastante similar, que hay que recordar es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y esa velocidad angular al cuadrado sería phi punto al cuadrado, porque como decía, este ángulo phi representa lo que está girando, es el ángulo que gira este cilindro con respecto a los ejes, por ejemplo, a los ejes X y Y que aquí tenemos trazados. Entonces, en principio, esta sería la expresión para la energía cinética. Todavía falta hacer uso de esta relación para que quede todo en función de la única coordenada generalizada que aquí vamos a emplear, que es teta, y de teta punto. Pero bueno, ya de aquí se puede ver qué es lo que va a quedar. Y ahora simplemente necesitamos agregar la energía potencial, que en este caso sería la energía potencial gravitacional, que está dada por la masa, por la gravedad, por la altura, y la altura de este punto respecto a este origen se puede leer de esta componente. Esta precisamente sería la coordenada y de este punto, por lo tanto es a más b por el coseno de teta. Entonces eso es lo que aquí necesitamos, a más b por el coseno de teta, y ya. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Este ejemplo es interesante, conveniente, porque precisamente una vez que en la lección anterior tratamos este problema por el método básico de la segunda ley de Newton, bueno, aquí la simplicidad con la que se forma esta función lagrangiana, pues definitivamente contrasta con lo que tuvimos que hacer en el otro procedimiento. Entonces, aquí, como dije, hay que poner todo en términos de teta y teta punto. Entonces esto se puede escribir así, como un medio de m por a más b al cuadrado, que es este coeficiente que tenemos aquí. Y si derivamos con respecto al tiempo, resulta que phi punto va a ser a más b sobre b, que es una constante, por teta punto. Como aquí necesitamos el cuadrado de esta cantidad, entonces eso nos va a dar aquí un término adicional, que sería la i por el factor a más b sobre b al cuadrado, y todo esto multiplica a teta punto al cuadrado. Entonces esa sería ya la expresión para la energía cinética del cilindro, ya expresada en términos solamente de la velocidad generalizada teta punto. Entonces a esto le restamos mg por a más b por el coseno de teta, y la única ecuación de movimiento que tendríamos en este caso, porque hay un solo grado de libertad, es esta: 0 igual a d dt, la parcial de L con respecto a teta punto menos la parcial de L con respecto a teta. Y eso entonces nos lleva a esto que voy a escribir a continuación. Al derivar con respecto a teta punto, solamente vamos a tener una contribución de este término. Este 2 se cancela, y lo que vamos a tener, como ustedes pueden apreciar, es m por a más b al cuadrado más i por a más b sobre b al cuadrado por teta punto. Eso es todo lo que contribuye en este término. Ya eso hay que restarle la parcial de L con respecto a teta, pero teta solamente aparece aquí. Al derivar el coseno queda un menos seno, quedando aquí entonces un signo positivo, pero debido a este signo vamos a tener finalmente un menos mg por a más b por el seno de teta. Calculando la derivada que está aquí indicada, lo que nos queda entonces es que 0 tiene que ser igual a m. Aquí lo que puede ser conveniente es factorizar un a más b, que es común en todas partes. Entonces lo que vamos a tener, como ustedes pueden ver también, es m minúscula por a más b. Ya este cuadrado lo hemos partido en estos dos factores, más i por a más b sobre b cuadrada. Lo mismo, uno de estos factores se ha extraído, queda solamente uno. Y al derivar con respecto al tiempo aparece teta 2 puntos, mientras que de este término, una vez que hemos factorizado a más b, lo que nos queda es nada más menos mg por el seno de teta. Como todo esto tiene que ser igual a 0, esas son precisamente las ecuaciones de Lagrange en este caso, y a más b no puede ser 0, entonces de inmediato tenemos la ecuación de movimiento para este problema,
y conviene comparar con lo que obtuvimos en la lección anterior y ustedes pueden ver que efectivamente es exactamente el mismo resultado. Es decir, lo que uno obtiene de aquí es que m por, bueno, mejor podríamos factorizar también una más b nuevamente. Entonces aquí quedaría m más i sobre b cuadrada por a más b por teta 2 puntos menos mg por el seno de teta igual a 0. Y como ya había señalado en la lección anterior, esta ecuación es muy parecida, excepto por un signo, con la ecuación, bueno, es muy parecida a la ecuación que se obtiene para el caso de un péndulo simple, con las mismas complicaciones que tenemos en el caso del péndulo simple. Pero para el problema que aquí nos interesa, no necesitamos, como vimos en la lección anterior, resolver esta ecuación en forma analítica, es decir, no necesitamos para nuestros propósitos encontrar teta como función del tiempo, que es lo que esta ecuación básicamente nos da, sino que de esta ecuación podemos encontrar otra ecuación que resulta conveniente, en donde solamente aparecen primeras derivadas. En la lección pasada lo que vimos es que, procediendo de una manera elemental, esta ecuación de movimiento que aquí tenemos conviene multiplicarla por teta punto para que de esa manera uno llegue a una cantidad conservada, que es esencialmente la energía total del sistema. En este caso no necesitamos hacer eso de esa manera, digamos, primitiva, sino que tenemos una forma pues sistemática de tratar el problema. Y para eso notemos que la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Aquí hay un solo grado de libertad, solamente teta es la coordenada generalizada que necesitamos. No es ignorable, aquí se ve que teta está presente, pero en cambio el tiempo no aparece en forma explícita. Entonces ya sabemos que en casos así tenemos una cantidad conservada, que es justamente la integral de Jacobi. Entonces, si le llamo e a esa cantidad, en este caso, pues sería teta punto, la parcial de L con respecto a teta punto menos L. Aquí le llamo e porque esta cantidad conservada sí corresponde justamente a la energía mecánica total del sistema. El cálculo es bastante sencillo, de hecho ya parte de lo que necesitamos lo hemos calculado previamente. La parcial de L con respecto a teta punto es justamente la expresión que está aquí dentro de las llaves, es justamente lo que tenemos aquí que hemos calculado. Así es de que este producto pues sería simplemente m por a más b al cuadrado más i por a más b sobre b al cuadrado por teta punto al cuadrado. Entonces eso es lo que resulta de aquí, y a eso hay que restarle toda esta expresión. Entonces lo que vamos a tener es menos un medio de m por a más b al cuadrado más i por a más b sobre b al cuadrado por teta punto al cuadrado más mg por a más b por el coseno de teta. Y si hacemos aquí la reducción de términos semejantes, que es muy evidente y sencilla, lo que obtenemos es esto que escribo ahora. Todo esto sería igual a un medio de m por a más b al cuadrado más i por a más b sobre b al cuadrado por teta punto al cuadrado más mg por a más b coseno de teta. Si comparamos esta expresión con la que tenemos aquí a la vista en la parte superior para la lagrangiana, mientras que la L es t menos b, aquí vean que aparece un signo menos, justamente donde aquí aparece un signo más. Todo lo demás coincide, así es de que esta última expresión es precisamente la suma de t más b, y por lo tanto esta cantidad que ya probamos en general que tiene que conservarse corresponde a la energía mecánica total, lo cual pues es una coincidencia, casualidad, como ustedes gusten, no es algo esencial, porque lo importante es que gracias a que esta cantidad se conserve independientemente de su significado posible, eso nos ayuda a simplificar el problema, porque lo que tendríamos ahora es que en lugar de una ecuación de segundo orden, como la ecuación de movimiento que aquí habíamos hallado, aquí lo que tenemos es una ecuación de primer orden nada más. Al resolver una ecuación como esta, recordemos, por ser de segundo orden,
la solución general tiene que contener dos constantes arbitrarias. Una de esas constantes aquí ya está esencialmente. La otra constante aparecería en el momento en que nosotros resolviéramos la ecuación de primer orden que queda ahora, cosa que no vamos a hacer por las razones que ya he explicado anteriormente. Esta E, otra vez, depende de las condiciones iniciales, y aquí la condición inicial es que al principio, en t igual a 0, el cilindro pequeño se encontraba justamente colocado aquí arriba, θ vale 0, y en ese momento su velocidad θ punto vale 0. Entonces, sustituyendo esos valores en la expresión que tenemos aquí abajo, este producto desaparece. El coseno en este caso vale 1, así es de que esta suma en este caso vale mg por a más b simplemente. Entonces lo que tenemos, igual que en la lección anterior, es una relación que nos permite calcular la velocidad angular, velocidad lineal, cualquier velocidad que ustedes gusten. Aquí ya tenemos a θ punto, esencialmente dada en función de θ simplemente. De hecho, igual que en la lección anterior, lo que podemos hacer es factorizar un a más b. De hecho, bueno, lo que queda es esto, que un medio de m más i sobre b cuadrada por a más b al cuadrado por θ punto al cuadrado. Ahorita, para comenzar, aquí factorizo un a más b al cuadrado y este término lo incluyo del otro lado junto con el mg por a más b. Así es de que esto sería igual a mg por a más b por 1 menos el coseno de θ. Ustedes pueden comparar y darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo o equivalente a lo que teníamos en la lección pasada, como debe de ser. Otra vez, el formalismo que estamos siguiendo aquí simplemente nos da una forma más rápida de llegar, por ejemplo, a la ecuación de movimiento, o nos da una forma, como decía, sistemática de descubrir algunas cantidades conservadas, cosa que hacíamos de una forma más artesanal en el método que vimos en la lección anterior. Aquí ustedes comparen la brevedad de lo que hemos hecho en este caso para llegar a la ecuación de movimiento, comparando con lo que tuvimos que hacer en la lección anterior. Entonces, hasta aquí, como dije, podemos calcular la velocidad angular, θ punto, en función de θ. Entonces, en cualquier punto, mientras se mantengan en contacto los dos cilindros, vamos a poder calcular la velocidad con la que va avanzando el cilindro pequeño a través de esta relación. La diferencia es que en este procedimiento que estamos viendo ahora, justamente un punto importante era que hemos eliminado las fuerzas de constricción desde un principio. Recuerden que para llegar a las ecuaciones de Lagrange, esta es una de ellas, bueno, la única que hay en este problema, lo que hicimos fue primero deshacernos de las fuerzas de constricción. Y aquí, justamente para el problema que nos interesa, una de esas fuerzas de constricción es la que resulta de interés. Precisamente, recordemos, esto ya se vio en la lección pasada, en el momento en que este cilindro pequeño abandona a la superficie del cilindro grande, en ese momento la fuerza normal con la que está sosteniéndose este cilindro pequeño por parte del cilindro grande, en ese punto de despegue, la fuerza normal vale 0. El problema, repito, es que justamente las fuerzas de constricción aquí no aparecen. De paso, aquí podemos notar dos cosas más. Número uno, que la fuerza de fricción, que es importante justamente para que este cilindro ruede y que esta relación entre ángulos se cumpla, es decir, lo que queremos es que el cilindro ruede sin resbalar, eso es lo que lleva a esta relación geométrica. Bueno, aquí ni la fuerza normal ni la fuerza de fricción aparecen, ambas son fuerzas de constricción. La fuerza normal es precisamente la que hace que la separación entre este centro y este centro sea constante, a más b, mientras se mantengan en contacto. Y la fuerza de fricción que se produce entre las dos superficies es la responsable de que esta relación se cumpla. Es decir, la validez de esta relación tiene que ver justamente con que la fuerza de fricción tenga la magnitud adecuada para que esta condición geométrica se satisfaga todo el tiempo. Entonces, aquí el problema es
que si lo que andamos buscando es el momento en que este cilindro se despega, pues el criterio que tenemos es que eso va a ocurrir cuando la fuerza normal vale 0, pero como dije, aquí las fuerzas de constricción simplemente no aparecen. Entonces la pregunta es cómo podemos hacer para que aparezca de nuevo. Entonces lo que vamos a ver a continuación es una forma pues no muy elaborada de hallar la respuesta, y digo no muy elaborada porque lo que vamos a hacer todavía no es la forma más elegante de tratar el problema. Entonces, pero para lo que aquí nos interesa va a ser suficientemente útil. La idea es esta. Vamos a pensar en qué pasaría si eliminamos las constricciones geométricas que en este caso tenemos. Es decir, vamos a suponer que tenemos por una parte este cilindro y tenemos por acá el otro cilindro pequeño, pero en este momento no están necesariamente en contacto, sino que están moviéndose en forma separada. Bueno, de hecho, el cilindro grande no se está moviendo siquiera. Con respecto al sistema inercial que estamos aquí considerando, el cilindro grande está inmóvil. Ese es el único que podría moverse y se puede mover de muchas formas. Podemos lanzarlo y el centro de masa pues va a seguir una trayectoria parabólica, ya lo sabemos, mientras que la velocidad angular de este cuerpo va a ser una constante porque no hay ningún momento de fuerza que lo obligue a acelerarse en la dirección o bueno, en el sentido angular. Entonces, si usamos como coordenadas de este punto del centro de masa de este cilindro las siguientes, voy a tomar esta coordenada como R, tal como se hace en la definición de las coordenadas polares, y esto difiere un poquito de la definición elemental de las coordenadas polares porque normalmente el ángulo θ se mide con respecto al eje horizontal. Aquí, simplemente para que coincida con lo que estábamos haciendo antes, lo voy a medir de esta manera, a partir del eje Y en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el centro de masa, o si estuviéramos hablando de una partícula puntual, ya con estas dos coordenadas servirían para describir su configuración, pensando que solamente se va a poder mover en este plano de la figura. Ahora, aquí también vamos a tener un ángulo que voy a llamar, igual que antes, phi. Entonces vamos a tener un ángulo que determina qué tanto gira este cilindro con respecto a una cierta configuración inicial. Entonces, bueno, esa sería pues la situación. Es decir, igual que en el procedimiento que vimos en la lección pasada, imagínense ustedes que hacemos una marca sobre este cilindro y que simplemente nos fijamos en cuánto vale el ángulo que se forma entre el radio que va de aquí para acá y la vertical. Entonces eso es el ángulo phi, y en este momento pues como este cilindro no está en contacto con este otro, pues son totalmente independientes, de tal manera que si estamos pensando en un cilindro separado del otro, el problema mecánico tiene 3 grados de libertad. De hecho, este cilindro ni siquiera juega un papel. Aquí simplemente este es el que se puede mover libremente y no es difícil calcular la lagrangiana que correspondería a este problema sin las constricciones que teníamos en la parte anterior. Entonces voy a llamarle L tilde a la lagrangiana para este problema y voy a expresar esta lagrangiana en términos de estas coordenadas generalizadas y de sus velocidades generalizadas correspondientes. Entonces aquí de nuevo la única fuerza aplicada, aquí ni siquiera habría fuerzas de constricción como pueden ver. Aquí la única fuerza aplicada otra vez es la fuerza gravitacional, ya sabemos que es una fuerza conservativa, así es de que la lagrangiana se construiría simplemente como la diferencia de energía cinética menos energía potencial. Entonces eso nos da para la energía cinética pues un medio de m por r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto al cuadrado. Esa sería la energía de traslación del centro de masa del cilindro. Y la energía de rotación es un medio del momento de inercia, otra vez aquí
aparece por la velocidad angular al cuadrado. Entonces aquí estoy haciendo uso de este resultado de mecánica elemental, que para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la energía cinética es un medio del momento de inercia alrededor de ese eje por la velocidad angular al cuadrado. Esta primera parte también requiere un poquito de explicación. Si utilizáramos las coordenadas cartesianas, entonces la velocidad al cuadrado de este punto es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, y si uno expresa las coordenadas cartesianas de este punto en función de las coordenadas polares que aquí tenemos, simplemente calculando las derivadas, uno puede hacer las operaciones y reducir las expresiones que quedan, y uno puede convencerse de que efectivamente el resultado de todo eso es lo que aquí está indicado. Otra forma alternativa de hacerlo, cualquiera de las dos tiene sus virtudes, una forma, decía, equivalente, es simplemente pensar que el vector de posición de este punto se puede expresar como r por, igual que antes, el seno de teta por i más el coseno de teta por j, y si uno deriva, lo que va a quedar es r punto por el seno de teta por i más el coseno de teta por j, y hay otro término que es r teta punto por el coseno de teta por i menos el seno de teta por j. Estos vectores que aparecen aquí son los mismos que habíamos encontrado en la lección anterior, y como se mencionó antes, son vectores que tienen norma 1 y son perpendiculares entre sí, de tal forma que el cuadrado de este vector, que es lo que yo necesito para calcular la energía cinética, pues sería el cuadrado de este vector más el cuadrado de este vector más el doble producto del primero por el segundo, pero el producto punto de este con este da 0. El cuadrado de este es r punto al cuadrado, mientras que el cuadrado de este es r cuadrada teta punto al cuadrado, porque, repito, estos vectores son vectores unitarios. Entonces hay varias formas de convencerse de que efectivamente esa es la energía cinética. Y finalmente, para la energía potencial, que como dije aquí es nada más de origen gravitacional, lo que tendríamos sería menos, porque la lagrangiana estándar es energía cinética menos energía potencial o menos potencial. Entonces aquí tendríamos menos mg, y la energía potencial, recuerden, tiene que ver con la altura, y aquí la altura tiene que ver con r coseno de teta, a eso corresponde. Entonces vean que esta lagrangiana es ligeramente diferente a la que teníamos antes. Aquí está expresada en términos de r, aquí la podemos ver, teta, phi y sus derivadas, r punto, teta punto y phi punto. En este caso la phi de hecho es una coordenada ignorable, cosa que podríamos aprovechar, pero en este momento no es lo que nos interesa. Entonces, esta es la expresión que tendríamos si no hubiera restricciones, si no fuera necesario que un cilindro estuviera en contacto con el otro, y si no fuera necesario que al estar en contacto apareciera una fuerza de fricción que hace que un cuerpo ruede sobre el otro sin resbalar. Entonces, aquí la pregunta es cómo podemos introducir esas condiciones de que estén en contacto y de que un cilindro ruede sobre el otro sin resbalar. Vamos a ver que eso nos va a llevar a las fuerzas de constricción de una forma pues diferente a lo que habíamos tratado en la lección pasada. De esta lagrangiana uno puede llegar a la lagrangiana que teníamos previamente. De hecho, vean ustedes que las coordenadas que aquí tenemos, r, teta y phi, entonces r, teta y phi, se pueden expresar en términos de una sola variable. Es decir, aquí el sistema, como dije antes, parece tener, tiene 3 grados de libertad, que corresponden a la existencia de 3 coordenadas generalizadas. Recuerden que estas 3 variables son por el momento independientes. Si yo conozco la r, eso no me dice cuánto vale teta, ni me dice cuánto vale phi. Si conozco phi y r, eso no me dice cuánto vale teta. Es decir, uno puede convencerse de que efectivamente son variables independientes, pero en el momento en que los dos cilindros están en contacto y uno rueda sobre el otro sin resbalar, entonces ya en lugar de 3 grados de libertad nos quedamos con 1 grado de libertad, como vimos arriba.
Entonces lo que va a ocurrir es que la R se va a convertir en A más B, teta va a ser simplemente teta, mientras que la phi, como ya habíamos visto antes, se convierte en A más B sobre B por teta. Es decir, estas variables que aparecen del lado izquierdo van a ponerse en términos de una sola variable, que es el ángulo teta que aparece del lado derecho. Aquí, por mera casualidad, teta no aparece en la primera línea, pero lo importante es que estas tres coordenadas se pueden escribir en términos de una sola. Entonces, si uno sustituye estas expresiones aquí, ustedes pueden ver que regresamos a la expresión que teníamos en la parte superior al inicio de esta lección. Entonces, tiene que haber alguna relación entre las ecuaciones de Lagrange para un problema y el otro. Y efectivamente vamos a ver eso cómo se obtiene. Entonces, lo que vamos a tener es que al final de cuentas, esta L tilde, que en principio es función de R teta phi de R punto, teta punto, phi punto. Y en este caso, bueno, la T que podría aparecer, bueno, no aparece. Pero esto a través de estas ecuaciones de constricción, aquí es conveniente ponerle un nombre con todas sus letras. Entonces, estas que tenemos aquí son las ecuaciones de constricción. Y entonces, precisamente a través de esas ecuaciones de constricción, que precisamente expresan en forma algebraica lo que en palabras ya teníamos, el hecho de que queremos al final que los dos cilindros estén en contacto, eso es esta condición. Y esta última, simplemente lo que nos dice es que, como dije, un cilindro va a rodar sobre el otro sin derrapar. Entonces, en este caso, esta expresión se va a convertir en esto que escribo ahora. R, en principio, sería función de teta. Aquí es una constante, pero bueno, lo voy a escribir de esa forma. Teta, pues es función de teta. Aquí se ve, es de hecho la misma. Phi es función de teta también, es decir, todas las variables, las tres que aparecen en esta lagrangiana, precisamente se están poniendo en función de una sola variable independiente. Lo que originalmente era un sistema con 3 grados de libertad se reduce a un sistema con un solo grado de libertad gracias a estas constricciones. Esta ecuación pues es una identidad, entonces podríamos decir que las únicas que aquí tienen el papel de ecuaciones de constricción serían las dos de los extremos. Entonces, lo que va a ocurrir es que aquí también phi es función de teta. En principio, R punto no sería nada más función de teta, sino que también sería función de teta punto. De hecho, en general, si R fuese una función de teta, R punto pues podría ser una función de esas dos variables, y algo similar ocurre con las demás. Aquí estoy escribiendo las cosas de manera que sean aplicables para situaciones más generales. Entonces, digo, por ejemplo, imagínense, por decir algo, que la phi fuera el coseno de teta. Entonces, la phi punto sería el menos seno de teta, o sea, dependería de teta, por teta punto. Entonces, va a depender de las dos variables. Entonces, a pesar de que en un principio unas coordenadas dependen de una coordenada, las velocidades generalizadas van a depender de la coordenada y de la velocidad generalizada. Ya algo parecido a esto lo habíamos visto hace unas pocas lecciones cuando demostramos que las ecuaciones de Lagrange son invariantes bajo cambios de coordenadas. Aquí lo que estamos haciendo es algo muy parecido a eso. De hecho, el procedimiento va a ser, como veremos enseguida, algo muy similar también. Entonces, esto es lo que tendríamos. Aquí solamente la t. Otra vez la dejamos como la variable fundamental en todo esto. Y lo que se obtenga al hacer las sustituciones es precisamente la lagrangiana que teníamos originalmente. Es decir, el resultado de hacer estas sustituciones nos va a llevar a la lagrangiana L sin tilde que teníamos en un principio. Entonces, esa es la relación entre estas dos lagrangianas. Y ahora, si nosotros sustituimos esta L en la única ecuación de Lagrange
que tenemos, lo que va a ocurrir es esto. 0 es igual a den de t. Aquí da la apariencia de que voy a repetir el cálculo que hicimos más arriba, pero no es exactamente eso lo que va a ocurrir. Aquí lo que voy a hacer es utilizar de nuevo, como en otras ocasiones, la regla de la cadena. Entonces, esto sería la derivada con respecto a t de la parcial de L. Vean ustedes que la L, que depende de estas variables, es la L tilde, que depende de estas variables. Entonces, aquí lo que tenemos es una función de función, hay una composición. Entonces, esta derivada que aquí necesitamos se podría calcular como la parcial de la L tilde con respecto a la R punto por la derivada de R punto con respecto a teta punto más la parcial de L tilde con respecto a teta punto por la parcial de teta punto con respecto a teta punto, que por supuesto es 1, más la parcial de L tilde con respecto a phi punto por la derivada de phi punto con respecto a teta punto. Entonces eso es todo lo que tendríamos de esta derivada, y algo similar va a ocurrir en este otro lugar, solamente que allí hay más contribuciones. Para esta derivada tendríamos la parcial de L tilde con respecto a R por la parcial de R con respecto a teta, menos la parcial de L tilde con respecto a teta por la parcial de teta con respecto a teta, que otra vez es 1, menos la parcial de L tilde con respecto a phi, que en este caso es 0, por la parcial de phi con respecto a teta. Pero, como decía, la variable teta también puede aparecer en principio de este otro lado, así es que tendríamos cosas como la parcial de L tilde con respecto a R punto, que aquí se tiene, por la derivada de R punto con respecto a teta. Entonces tendríamos la derivada de R punto con respecto a teta, que en este ejemplo vale 0, pero en otros casos no, menos la parcial de L tilde con respecto a teta punto por la parcial de teta punto con respecto a teta, menos la parcial de L tilde con respecto a phi punto por la parcial de phi punto con respecto a teta. Entonces, eso es todo lo que tendríamos. Aquí, como dije, lo que trato de hacer es mostrar qué es lo que ocurriría en una situación más general que la que estamos aquí considerando específicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cálculo en detalle es algo que ya hicimos en alguna lección pasada, cuando, como decía, probamos que las ecuaciones de Lagrange no cambian de forma cuando cambiamos de coordenadas. Aquí lo que va a ocurrir es que al derivar, por ejemplo, este producto, vamos a tener dos términos. Uno, que sería la parcial de R punto con respecto a teta punto por la derivada con respecto a t de la parcial de L tilde con respecto a R punto. Ese sería un término que sale de la derivada de este producto. Pero hay otro término más, que sería la parcial de L tilde con respecto a R punto por la derivada de esta expresión. Pero ya vimos, es exactamente la misma demostración, que este puntito lo podemos eliminar y que cuando esta derivada actúa sobre la derivada ya sin los puntos, la derivada entra, en cierto sentido conmuta con la parcial, y lo que nos va a quedar es la parcial de R punto nuevamente, pero ahora con respecto a teta. Y ese término que saldría de allí, vean ustedes que se va a cancelar con este. Entonces todos estos tres términos van a cancelarse con términos que vienen de las derivadas de los productos, y lo único que va a sobrevivir son las combinaciones que tienen productos como este y también productos como este que tenemos aquí. Otra vez recuerden, esta derivada parcial es lo mismo que esta. Habíamos visto antes que los puntos desaparecen, de hecho los voy a desaparecer. Entonces aquí este punto desaparece, este punto desaparece también. Entonces aquí no me detengo a ver todos los detalles porque es algo similar a lo que ya hicimos previamente, y ya simplemente escribo el resultado. Lo que vamos a tener es la parcial de teta con respecto a teta. Aquí otra vez el punto desaparece, este factor y este factor es el mismo. Al reunirlos, lo que nos queda es la derivada con respecto a t de la parcial de L tilde con respecto a teta punto menos la parcial de L tilde con respecto a teta. Y finalmente vamos a tener la parcial de phi con respecto a teta. Otra vez el punto aquí desaparece y este factor es el mismo factor que aparece aquí. Al factorizar lo que se puede, lo que nos va a quedar es la derivada con respecto a t de la parcial de L tilde con respecto a phi punto menos la parcial de L tilde con respecto a phi.
todo esto es lo que tiene que ser 0. De hecho, como dije, esto es justamente lo que ya habíamos desarrollado en la parte inicial de esta lección. Entonces, ahora estas expresiones, vean que lo que está dentro del paréntesis tiene exactamente la forma de las ecuaciones de Lagrange, excepto que ahora estas derivadas no tienen por qué ser 0 separadamente. Es decir, cuando tomamos en cuenta las ecuaciones de constricción, es decir, cuando este cilindro ya no está suelto, si estuviera suelto, esta es la lagrangiana apropiada, pero cuando ya están en contacto las dos superficies y una se mueve sobre la otra sin rodar, entonces estas ecuaciones de constricción entran en juego y en ese momento ya estas expresiones que tenemos aquí dejan de ser iguales a 0 como lo eran en un principio, y en lugar de eso, pues estas combinaciones pueden ser diferentes de 0, lo único que tiene que ser 0 es esta combinación. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa lo que está dentro de los paréntesis? Y bueno, la respuesta no es difícil de obtener, porque si revisamos lo que vimos en las primeras lecciones, allá por la lección número 2 en particular, habíamos visto que esta combinación procede de fijarse en el principio de D'Alembert, o sea que esta diferencia que aparece aquí tiene relación con las fuerzas de constricción. De hecho, en el problema original, donde no había fuerzas de constricción, esto era 0. Pero ya cuando están en contacto las dos superficies, esto ya no tiene por qué ser 0, porque precisamente las ecuaciones de constricción ahora tienen validez. Entonces, tenemos esa razón para pensar que esta combinación que aparece aquí sería lo que podríamos llamar una fuerza generalizada de constricción. Generalizada en el sentido de que, así como hablábamos de las fuerzas generalizadas, las Q mayúsculas, aquí también ocurre lo mismo, solamente que estas tienen que ver con las constricciones que surgen cuando imponemos estas constricciones. Entonces, aquí tendríamos una fuerza de constricción. Déjenme pues utilizar de hecho prácticamente la misma notación que habíamos estado empleando anteriormente, solo que esta fuerza es una cantidad escalar. Vean que esto que está dentro del paréntesis no es un vector y esta tiene que ver con la dirección radial. De manera similar tenemos la parcial con respecto a θ, que en este caso vale 1, que multiplica a esto que sería 0 cuando el cilindro está separado del otro, pero cuando entran estas ecuaciones de constricción, entonces ya esto no necesita ser 0, y el hecho de que no sea 0 es precisamente porque hay una fuerza de constricción que en este caso tendría que ver con la dirección θ. Entonces tenemos esa razón para llamarle Fθ de constricción a esa expresión, y finalmente tenemos la parcial de phi con respecto a θ, y ya sin más repeticiones, aquí lo escribo de esta forma. En este caso concreto, las ecuaciones de constricción son estas que aquí tenemos. Esta derivada es 0, esta derivada vale 1, y esta derivada es a más b sobre b. Resulta ser una constante, pero en otros casos podrían no ser 0, podrían no ser 1, podrían no ser constantes. Aquí pues es un caso bastante particular, pero espero que a pesar de eso nos ayude a visualizar qué es lo que tenemos. Entonces, en este caso, todo esto se reduce a esta fuerza de constricción en θ más a más b sobre b por la fuerza de constricción en la dirección phi. Estas combinaciones que tenemos aquí se pueden calcular fácilmente. De hecho, esta no me interesa tanto porque desaparece, pero en realidad esta es la que en este caso resulta de mayor interés, porque esta combinación, como dije, tiene que ver con la fuerza de constricción radial, y aquí la fuerza de constricción radial precisamente se ve que se relaciona con la fuerza normal. Entonces, en este caso, eso es justamente lo que nos interesa calcular. Entonces aquí quiero no perder de vista la expresión para la L tilde, porque vamos a calcular precisamente para este ejemplo
qué cosa sería lo que he llamado la fuerza radial de constricción. Entonces, esto por definición, decía, es la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la L tilde con respecto a R punto. Y esa derivada, como ustedes pueden ver, es MR punto. Entonces aquí tendríamos MR punto. A eso hay que restarle la parcial de L tilde con respecto a R. Aquí aparece una R. Entonces vamos a tener un menos MR por teta punto al cuadrado. MR por teta punto al cuadrado. Y también vamos a tener de la derivada de este término con respecto a R. Aquí vean ustedes qué es lo que nos resulta. Tendríamos de la parcial de la L tilde con respecto a R, simplemente nos queda un más mg coseno de teta. Entonces eso sería la fuerza de constricción. Y cuando ya las ecuaciones de constricción están impuestas, la R es una constante, así es de que este término desaparece, y esto se reduce a menos R por A más B por teta punto. Aquí, perdón, tuve un error, aquí sería un cuadrado. Si recuerden que lo que estamos haciendo se supone que es la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L tilde con respecto a R punto. Aquí entonces el 2 desaparece, queda un R punto nada más. Después tenemos la parcial de la L tilde con respecto a R. Entonces el teta punto al cuadrado aquí sigue. De la derivada con respecto a R hay un 2 que se cancela. Y aquí al derivar con respecto a R queda el mg coseno de teta. Entonces, como decía, cuando imponemos la ecuación de constricción, en particular que estos dos cilindros estén en contacto, la R se vuelve una constante, esto desaparece, esto se reduce a esta multiplicación y finalmente nos queda más mg coseno de teta. Entonces, si ustedes comparan con lo que habíamos visto en la lección anterior, esta expresión que está aquí es precisamente la fuerza normal, como habíamos visto, de aplicar directamente la segunda ley de Newton. Entonces aquí tenemos una forma alternativa de llegar a estas expresiones, lo cual pues suena curioso porque en un principio el formalismo lagrangiano lo habíamos introducido precisamente para eliminar las fuerzas de constricción, pero en este ejemplo precisamente las fuerzas de constricción nos interesan. Entonces esto que está aquí sería directamente interpretable como la fuerza normal. Vean que en este caso, aunque esta es una fuerza generalizada de constricción, aquí sí tiene unidades de fuerza. Eso tiene que ver con que la R es efectivamente una longitud. En cambio, la F teta y la F phi, por tratarse de ángulos, esas Fs van a tener unidades de momento de fuerza. Entonces, bueno, ahí el nombre de fuerza generalizada le viene más adecuado. Entonces, otra vez en el punto de que se despegan las dos superficies, la fuerza normal tiene que ser 0. Entonces, al separarse las superficies, o al separarse los cilindros, lo que tiene que pasar es que toda esta expresión se anule, y si uno cancela la m, que es lo que se puede aquí eliminar, lo que tiene que ocurrir es que a más b por teta punto al cuadrado tiene que ser igual a g por el coseno de teta. Y si ahora hacemos uso, tal como en la lección pasada, de lo que ya habíamos encontrado en la parte anterior para la teta punto al cuadrado, ustedes pueden ver que absolutamente todo lo que habíamos hecho en la lección pasada se puede aplicar aquí sin ninguna modificación. Es decir, a partir ya de este punto, los dos procedimientos coinciden en uno, y pues quizá no tenga mucho caso el repetir los pasos que estuvimos siguiendo en la lección pasada. Entonces, espero que esto pues sirva de ilustración de muchísimas cosas, de cómo en este enfoque, en el enfoque lagrangiano, no necesitamos distinguir entre una fuerza neta y un momento de fuerza o torque neto, torque en inglés. Aquí todo va junto, y que aunque al principio en el formalismo lagrangiano, para llegar a las ecuaciones de Lagrange, fue importante eliminar las fuerzas de constricción,
podemos recuperarlas por este procedimiento. Si uno se fija ahora en estas otras fuerzas, esas van a tener que ver justamente con la fuerza de fricción que hace justamente que los ángulos θ y φ estén ligados. Como esa parte no nos interesa, no la voy a elaborar, pero ustedes pueden calcular lo que corresponde. O sea, esta F es esta otra F es esta otra. Si ustedes las calculan, van a ver que eso nos va a llevar justamente a relaciones equivalentes a lo que estuvimos haciendo en la lección pasada, cuando nos referíamos a la fuerza de fricción. Es un buen ejercicio y bueno, lo dejo para que ustedes que tengan la curiosidad de hacerlo, lo hagan sin más comentario. Bien, entonces con esto quiero terminar esta lección y pues espero que todo haya resultado suficientemente claro y como siempre pues les agradezco su atención. Hasta la próxima.